podemos decir: ¿por qué te abates, oh alma mía, si aún he de alabarte al Señor? Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Por eso decimos: qué gran amor tú nos has dado, que es tu Hijo unigénito Jesucristo. Ese es tu amor hecho acción. Ese es tu amor, Señor, para nosotros. Porque solamente a través de ese sacrificio, de esa resurrección, oh sí, Señor, por esos méritos de Jesús podríamos obtener la justificación, porque Él en la cruz pagó por mis pecados, Señor. Gracias, Señor, porque esta noche tu presencia es real acá. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí ministrando. Señor, hemos cantado, te hemos adorado y queremos que sigas ministrando, Espíritu de Dios. A través de la alabanza has ministrado, pero continúa ministrando con tu palabra cada necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, conoces nuestras necesidades. Por eso te decimos gracias. Gracias porque nos amas, porque lo muestras cada día por tu misericordia y porque nos sostienes en el hueco de tu mano. Yo quiero menguar para que tú seas exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, jóvenes. Bueno, ya preguntaron de la Biblia, ¿verdad? ¿Tenemos o no tenemos? Es bien importante, ¿saben? Cuando hablamos de la palabra escrita, aunque puede estar en la tableta o en el teléfono, pero Dios quiso que la palabra quedara escrita para que no se alterara. Y cuando están descubriendo todas aquellas ruinas, aquellos rollos que han ido encontrando, se dan cuenta que lo mismo que dice allá es lo que tenemos ahora también. Porque Dios quiere que tú y yo le conozcamos, y Él se revela en su palabra y su Espíritu Santo para con nosotros. Saben que en el periódico estaba viendo, ustedes vieron también de un caso de un hombre que mató a una niña, ¿verdad? Pero el punto que todo lo que hizo no es otra cosa más que son espíritus de demonios que están llevando a estas personas por estar separados de Dios. Pero el punto es que el papá, cuando lo vio, dijo: es mi amigo. Es mi amigo el que hizo eso. Lo conozco desde pequeño. Entonces, ahí en ese momento hay una herida en el alma por causa de que esa persona no fue leal y algo que no se esperaba hizo. La pregunta es la reacción del padre: ¿va a perdonar o no puede perdonar? Yo quiero hablar de eso esta noche, y es la medicina para un alma herida. ¿Sabes que en 2 Corintios 5:19 Pablo les escribe a aquellos hermanos de Corintio y les dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación? Eso está en 2 Corintios capítulo 5, 19. El asunto, la historia que les cuento, que cuando la persona que más amamos nos lastima, definitivamente la herida en el alma es mayor. Pero la manera de sanar una alma herida es a través del perdón. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo perdonar cuando nos han hecho tanto daño? Yo no sé cómo estás tú. Yo no sé cuántas heridas quizás tendrás que en el correr de tu edad, tus tiempos, de tu vida, te hayan dañado. Como vemos en este caso que estoy hablando, y que son las palabras hirientes, la injusticia, cuando le quitan la vida a alguien, como este caso, a quien amamos, los maltratos físicos, el engaño, la traición, la deslealtad, el desprecio,
las críticas, las fallas de los amigos y todo tipo de ofensa y maltratos no son fáciles de perdonar, pero ¿saben qué? Tenemos la ayuda de Dios para poderlo hacer. Porque el no perdonar enferma. Y cuando nos hieren, también se afecta nuestra autoestima, que se viene por los suelos, y perdemos el propósito de nuestra vida. ¿Saben que en el Salmo 147:3 Dios quiere sanarnos? Y Él tiene la capacidad para sanarnos. En el Salmo 147:3 dice así: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, cuando vemos que Dios puede sanar tus heridas, y si tú estás pasando hoy en día una situación con tu alma herida por alguna situación de lo que hemos hablado ahorita, yo te quiero decir, hoy Dios quiere sanarte. Porque cuando nos sentimos ofendidos, cuando guardamos resentimientos, hay enojo, hay odio, hay un sentimiento de venganza, quizás no logremos hacer eso, o quizás olvidamos el incidente, pero ese enojo va a causar trastornos en tu vida, en tu alma, y viene una destrucción que es imperceptible. Jesús quiere que todo creyente, fíjate, por lo cual Él entregó su vida, que tú y yo estemos sanos del alma, para que el propósito por el cual tú fuiste creado y yo fui creado también se cumpla. Y quiero que veamos también algunos versículos que el Señor quiere que sigamos su ejemplo. Y en Efesios 4:26, es un versículo conocido que lo decimos, pero la verdad es que si lo estamos practicando o no. El 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Si nosotros podemos entender este versículo, cuando Él está diciendo, bueno, te puedes enojar, pero no vayas más allá de no poder perdonar. No vayas más allá de no arreglar con aquella persona que te ha herido, te ha dañado. No vayas más allá y te quedes con eso, porque dice que el diablo va a tomar oportunidad. Por eso en mismo Efesios 4, vimos el 26 y 27, pero el 4:32, que es en el mismo contexto, el apóstol Pablo les dice a ellos también, después de decirle, óigame, por favor, enójense, pero no pequen. Tenemos que arreglar nuestra situación para que el diablo, que es la lucha espiritual que tenemos, que te quiere destruir, no tome ventaja. Y en el 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Entonces, cuando Pablo está diciendo eso, es porque aquellos hermanos en aquel tiempo también tenían heridas en el alma, tenían situaciones que no, con otros hermanos quizás, o otras personas que no eran creyentes. También ellos estaban heridos del alma, no podían tener una buena relación con Dios. Estamos hablando de lo que dijo Fanny sobre esos altares que no quitaron, que estaban ahí. Y quizás nosotros estamos viniendo acá a la iglesia, estás leyendo la palabra, estamos yendo a un grupo, qué sé yo. Pero así como Joás estaba obedeciendo a Dios, pero no quitó esos altares que estaban ahí, quizás una falta de perdón es un altar que está ahí, que te detiene y me detiene a mí a no crecer en la madurez que Dios quiere que crezca y ser también bendición para muchos. Por eso cuando estamos viendo lo que la palabra de Dios nos enseña y que tenemos que obedecer, porque si tú y yo rehusas obedecer ese mandamiento, esa palabra, Satanás va a aprovechar la oportunidad para inducirnos a hacer todo aquello que no es agradable a Dios. ¿Sabes que eso también te trae rencor? Y dice el diccionario que el rencor es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona
a causa de una ofensa o un daño recibido. Y ese resentimiento es el sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa, daño, sufridos que se manifiesta en las palabras. El asunto es, ¿cómo podré perdonar? El caso que les dije de ese periódico, de lo que está en el diario, que está hablando ahí, ¿cómo este hombre puede perdonar la pérdida de un ser amado por causa de un amigo de confianza? ¿Cuántos amigos o amigas te han fallado? ¿Cuántos han sido desleales en tu vida? Pero perdonar, fíjense, es olvidar, dice el diccionario, la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardar rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Entonces, cuando hablamos de perdonar, lo que está diciendo aquí se define como abstenernos a tomar venganza por lo que me ha hecho esa persona. Y no voy a tomar venganza, y cuando decimos que voy a perdonar, yo te quiero decir algo. Definitivamente no vamos a olvidar eso, porque no somos ni un disco duro que vamos a formatear, porque ahí va a estar. Pero en Cristo Jesús, nosotros podemos perdonar en el poder del Señor, y aunque esté eso ahí en la mente, cuando venga, que Satanás lo traiga, no va a doler, ni nos va a llevar a tener ese rencor, a tener esa cólera que teníamos al momento que nos hicieron esa situación con la que fuimos pasando. Entonces, en 1987, fíjense que había leído esto y hoy te quiero leer también, porque es una forma de cómo perdonar. Dice, en 1987, millones de espectadores pudieron asistir a una entrevista televisada con Gordon Wilson. Él y su hija quedaron enterrados en el derrumbamiento provocado por una bomba en Irlanda del Norte. Él mantuvo agarrada de la mano de su hija hasta que ésta murió. Sin embargo, no abrigó rencor contra los que pusieron la bomba y dijo, rogaré por ellos esta noche y todas las noches, que Dios los perdone porque no saben lo que hacen. Quizás puedas decir tú, bueno, es una persona especial, pero la verdad es que tú escoges o perdonar o tomar las consecuencias por no tomar esa decisión de perdonar. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Fíjate que cuando una persona ha sido maltratada emocionalmente, esta deja de crecer y también se hace difícil de tener amistades. ¿No es cierto? Que entra una desconfianza, ya no puedes, te cierras en sí mismo y no puedes desarrollarte también, ni desarrollar el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que el diablo quiere hacer con tu vida. Y cuántas veces nos descalificamos nosotros mismos después que Dios te da dones, después que Dios te da capacidades para que podamos afectar este mundo con la palabra de Dios. Entonces no puedes crecer por esa desconfianza. El permanecer en eso te va a traer también amargura, odio, y eso te hace infeliz. ¿No es verdad? Que no podemos tener felicidad cuando tenemos eso. Yo te quiero decir que es una realidad, que cuando ves a la persona que te ha dañado o cuando piensas en la persona que te ha dañado, te arruinó tu día. Yo no lo sé, pero si tú has estado pasando eso, estás pasando esa situación en tu familia o en tu colegio o en la universidad o en tu trabajo, o alguien que te dañó, algún novio, una novia, pero hoy es tiempo de que esa amargura la puedas quitar, porque te desenfoca del llamado de Dios. ¿Sabes que en Hebreos 12:15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados? No hay perdón, fíjate, de Dios para el que no perdona. La amargura contamina. La amargura no solo a ti te está destruyendo, sino que envenenas a otras personas que están contigo, porque empezamos a hablar y a llevar a otros en contra de otras personas. Pero si no perdonamos, Dios no nos perdona.
¿Sabes que en Marcos 11:26 dice? Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Dios es bien claro. No podemos nosotros vivir cargando con esas heridas sin perdonar. Porque si no perdonamos, dice que Él no nos perdona. ¿Sabe que en el Padre Nuestro, se dice en el Padre Nuestro, dice cuando los apóstoles dijeron, enséñanos a orar, y Él enseñó, Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces está hablando de la voluntad de Dios, la que nos enseña aquí en la palabra también. Y la voluntad de Dios también para ti es que tú seas sano de tu alma, de tus emociones. Y que tu espíritu tenga libertad también para servirle al Señor. Y cuando en el Padre Nuestro también dice, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces todo eso concuerda con lo que está diciendo Marcos, que si no perdonamos, dice el Padre, tampoco Él te va a perdonar. Hermanos, por eso a veces no podemos ver las bendiciones de Dios. Por eso no tenemos el gozo que Dios quiere que tengamos en medio de toda situación que estemos viviendo. Si no hay perdón, Dios no nos perdona. Y podemos también enfermarnos físicamente. ¿Sabías eso? Que el odio, el rencor, te puede traer no solamente el estrés, sino que enfermedades del estómago, te puede dar salpullido, se te puede caer el pelo, se te destiñe todo el pelo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que puede traer enfermarnos físicamente, y no solo eso, el perdón, la falta de perdón nos lleva al homicidio. ¿Te has dado cuenta cuántas familias, es bien triste, se matan entre ellos mismos? Porque el odio que tienen, porque se han ofendido desde pequeño, y vemos en los periódicos también que un hijo mata a un padre, o un padre mata a un hijo. Ahí estaba leyendo de que un entrenador, no sé de qué país es, de fútbol, o no sé qué de qué, que lo asesinaron, y el asesino fue su hijo. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué lo habrá matado? ¿Por qué lo habrá asesinado? ¿Será por dinero? Pero aunque fuera por dinero, ¿o qué heridas en el alma tenía este muchacho desde pequeño con su padre? Y es bien importante, chicos, que mira lo que dice aquí también. Para Dios viene a ser un homicidio todo aquel que aborrece al prójimo. En 1 Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Chicos, definitivamente Él nos llama a amarnos los unos a los otros. El versículo que están aprendiendo de 1 Juan 3:1, se lo pueden ver. Mirad qué amor nos ha dado el Padre. El amor que nos ha dado, que es Cristo Jesús. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos amar a otros, que es el amor incondicional. Pero cuando nosotros no estamos haciendo eso, ¿cuántos a veces sin qué ni para qué nos caemos mal unos a otros? ¿No es cierto? ¿Sabes qué? Una cosa que es bien cierta, hay personas que quizás tú ves y cuando lo ves no te cae bien, porque el físico o algo que es te trae recuerdo de una persona que te ha dañado antes. Y definitivo, esa persona no tiene nada que ver en tu vida, pero ya de entradita te cayó de patada, dicen. ¿Cierto o no es cierto? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Porque lo estás recordando algo de tu niñez, algo de tu pasado, de alguna persona, o a lo mejor de tus padres que han sido contigo así. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Permanecer, fíjate, en esa forma, sin perdonar, es una influencia de Satanás. Tenés que recordar que hay un mundo espiritual que no vemos, pero es bien triste, chicos, que lo decimos, lo leemos y se nos olvida de que hay una lucha espiritual. Se nos olvida que todos los días tú y yo nos enfrentamos a un mundo espiritual de maldad también. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el reino de la luz y el reino de las tinieblas, Él nos sacó
de las tinieblas a su luz. Somos enemigos de Satanás y él quiere destruirte y él quiere influenciarte. Y cuando tú y yo nos damos un paso de perdonar, aunque digas yo no puedo, en la carne no podemos, pero cuando Jesús te está diciendo eso, Dios te dice eso, es porque Él nos va a dar la capacidad para hacerlo. Entonces, perdonar a quienes nos han ofendido, Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles en Mateo 18, 21, 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y él mismo dice: hasta 7 veces. Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Saben, chicos, la importancia de estar en la palabra y leer la palabra es dejar que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme. Si cuando leemos la palabra y solo leemos lo que nos interesa, bendiciones nada más, y no leemos toda la estructura, toda la enseñanza, la ética también cristiana que quiere Él darnos, definitivamente no vamos a crecer ni madurar. Y vamos a vivir moviéndonos en cualquier viento de filosofía que venga. Y no vamos nosotros a ser también testimonio ni luz a este mundo. La situación es que cuando leamos la palabra, chicos, por eso estamos diciendo: tener tu Biblia, tener tu tiempo con Dios, hacer tus devocionales todos los días, memorizar la palabra para que seas transformado, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque mi carne no quiera, pero si yo ando en el Espíritu, entonces vamos a obedecer y vamos a tener victoria en todas las veces, todo lo que tengamos. Entonces el asunto es este, chicos, que necesitamos nosotros mismos perdón de Dios. No solamente que perdonemos, sino que necesitamos que Dios nos perdone. Y una de las razones para poder perdonar está en nuestro propio interior, porque el resentimiento hace mucho daño. Yo no sé si tú tienes resentimiento con alguien que te haya dañado, pero tú mismo sabes cómo has estado pasando. ¿Cuántas veces cuando oyes esa palabra, ese hombre, ese nombre, y te quita el gozo que puedas tener? O vas en un grupo y de repente llegó la persona, el chico, la chica que está por ahí, y decís: se arruinó mi día, como que es una tormenta. Pero la verdad es, jóvenes, tú y yo necesitamos hacer eso, porque también, fíjate, si tenemos que admitir que como todos los demás, tú y yo frecuentemente necesitamos perdón de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que somos pecadores de nacimiento. ¿Sabías eso? Pecadores de nacimiento. Dice la Biblia en Romanos 5:12: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Aquí hay un absoluto: todos pecaron. Entonces estamos muertos en nuestro delito de pecado. Y Job, en el capítulo 15, 14, dice: ¿acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Y saben que hoy, en estos días, que en los estudios para grupos familiares se ha estado estudiando el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Y en eso, en la carta de los Romanos, en el capítulo 1, Pablo está hablándole a los gentiles, a los que se llamaban paganos, porque el judío, que es el pueblo escogido por Dios, que salió de los lomos de Abraham, el judío, Dios le dio a ellos vamos a decir, que fueran y llevaran ellos, que fueran luz, la comisión de ser luz a todas las naciones que estaban ahí. Pero ellos se encerraron en sí mismos y empezaron a ver que los gentiles, que somos tú y yo, que para ellos eran los paganos, no podían heredar el reino de los cielos. Y vemos que en capítulo 1, del versículo 18 al 32, él empieza a hablar cómo el hombre se degeneró, cómo el hombre se perdió, cómo el hombre empezó a adorar a imágenes, a cuadrúpedos, a aves y a hombres mortales
y dejando la gloria de Dios a un lado. Y dice que Dios en ese tiempo también, cuando hizo eso, dice que Él los dejó a que ellos hicieran, y entonces ellos se trastornaron todos, que deshonrando sus cuerpos, hombre con hombre y mujer con mujer, dice que entraron en eso. Es lo que vemos hoy en día también. Pero cuando estamos hablando de esto, en Romanos capítulo 12, Pablo le dice a los judíos: oigan, ustedes no tienen excusa, ustedes también, aunque sean religiosos. Yo te quiero decir algo: quizás tú y yo podemos caer en una condición de religioso, porque venimos acá al culto, tenemos la Biblia, quizás pasar a un grupo, quizás memorizar, pero no estamos obedeciendo a Dios. Yo no lo sé, pero si no obedecemos a Dios, somos simples religiosos y decimos que aquellos que están afuera, que no tienen a Cristo, esos están perdidos como estaban ellos. Y Pablo les dice: ustedes también no tienen excusas, ustedes también son unos religiosos, ustedes no están obedeciendo a Dios como debe ser. Y en el capítulo 3 viene y les dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y en esa categoría estás tú y yo. Necesitamos la justicia de Dios. Ellos, por ser judíos, creían que todos eran salvos, pero el judío también necesita de la justicia de Cristo Jesús. Entonces, necesitamos perdón de Dios, necesitamos entender que tú y yo, la justicia de Cristo es la que nos hace a mí el nuevo nacimiento y que nos quita todo lo pecado que están ahí. Entonces, Efesios 2:3, hablando de esto, Pablo les está recordando a los de Éfeso y les dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esto lo está diciendo a unos creyentes, a unos cristianos. Y si tú estás esta noche aquí y tú no eres creyente, si tú no tienes a Cristo, yo te quiero decir algo: hoy es tu noche. Porque sin Cristo todos están condenados. Necesitamos la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, y por esos méritos poder declarados ser justos y libres de todo pecado en Cristo Jesús. Pero también, ¿sabes que el Salmo 58:3, por qué necesitamos el perdón también? Dice: estos malvados son pecadores de nacimiento, desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Salmo 58:3. Yo te quiero decir algo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Cómo estamos? ¿Estamos realmente, cuando vamos a la palabra, buscamos que Dios nos hable y obedecemos lo que dice, aunque nos duela? Cuando, como un espejo, nos muestra lo malo que tenemos. Te quiero decir algo. Estamos en un proceso, aunque hemos nacido de nuevo, pero estamos en un proceso. Y si cuando estamos hablando hoy, que es específicamente la falta de perdón, definitivo, que ese sería ese altar en los lugares altos que Joás no quitó. Y tenemos que quitarlos, porque Dios no quería que estuvieran esos altares ahí, adorando a los Baales y todo esto. Y saben que David, el rey David, que están todos los salmos de este hombre, un cierto día, se recuerdan, se enamoró de la esposa de un soldado y lo mandó a matar para tomarse a la mujer de él. Pero ¿saben qué? Cuando los remordimientos vinieron, cuando el arrepentimiento vino a él después de lo que había hecho, dice que él hizo un salmo. Y en ese salmo dijo: ante ti, solo ante ti, he pecado. Y en el Salmo 51, 3 al 5, dice: pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento que me concibió mi madre. Por eso dice: ante ti, solo ante ti he pecado. ¿Sabe, chico? El problema de desobediencia
es contra Dios, es un pecado a Dios. Y este día, cualquier cosa que sea, estoy hablando del perdón, pero te quiero decir que nosotros necesitamos que Dios nos perdone. Hay tantas cosas que en tu vida y en mi vida cada día está pasando y que tenemos nosotros que arreglar. Sabes que cuando vemos la palabra de Dios y que dice que en Juan 1:9, se lo aprendieron la vez pasada, ¿no? Primero Juan 1:9, sí, lo aprendieron, ¿no? ¿Sí? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe que cuando vemos eso que está diciendo, cómo le dice a unos creyentes que ya están justificados, que ya están perdonados de pecado, cómo dice también la palabra ahí, si confesamos nuestro pecado? Porque Él dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, a Dios le hacemos mentiroso. Y cuando vemos eso, hay una ilustración que puede llevarnos a ese punto. Cuando recibimos a Jesús, si tú has recibido a Jesús, Él nos limpió nuestros pecados, nos perdonó nuestros pecados. Pero, así como en aquel tiempo, aquellos hombres que andaban allá con sus faldones estos y caminaban por la tierra porque no había pavimento, tenían que ir en la tierra. Y había una costumbre, porque se ensuciaban. Quizás ellos se habían bañado en el día, pero se ensuciaban los pies. Y al llegar a una casa, se limpiaban los pies. Y sabes que cuando la palabra está diciendo eso, tú ya estás justificado, pero te has ensuciado y tienes que limpiarte. Así como aquellos se lavaban los pies, tú y yo cada día tenemos que buscar el rostro de Dios y confesar nuestros pecados a Él todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tú y yo le fallamos. Y si tú no has perdonado, todavía la cosa es mayor, porque tienes amargura en tu corazón. David comprendió, fíjense, la trascendencia de esas acciones a los ojos de Dios, que es lo que debe preocuparte a ti y a mí. No ofender a nuestro Creador. ¿Crees en Dios, verdad? ¿Creen en Dios, sí o no creen? Entonces, si crees en Dios, tienes que creer en Jesús también. Y que Él vino y murió y resucitó. Y por causa de eso, tú y yo podemos ser salvos. Y que la palabra de Él es verdad. Hoy en día está saliendo tanta filosofía, está saliendo tantas cosas que van contra la palabra de Dios, como lo que está pasando. Y te quiero decir que una de las cosas que hoy hemos visto, cómo están redefiniendo lo que es el matrimonio, que no es lo que Dios dijo. Pero cuando vemos eso, es un ataque mismo del enemigo. Y uno puede decir, qué bárbaro este demócrata, qué bárbaro este presidente que hizo eso, pero te digo, detrás de eso hay demonios que están moviendo todas las teclas que están ahí. Y tú y yo, chicos, te voy a decir algo. Tú y yo tenemos que estar en la palabra. Tú y yo tenemos que tener nuestra conciencia también limpia y sanos en el alma, porque Cristo viene pronto. Si no lo crees, mejor creerlo, porque si no, te vas a quedar un día y vas a decir, era verdad lo que decían. Te voy a decir por qué. Todo lo que está pasando hoy, chicos, hay un rechazo a la palabra de Dios, un rechazo a la Biblia. Muchos dicen que esto ya es un libro viejo, pero te quiero decir, cuando lees el libro, cuando ese poder que tiene la palabra, que te transforma y te cambia, cuando ves que ese libro es como que hubiera sido escrito para estos momentos. Todo lo que está pasando de esta situación, de la adoración a ídolos, lo que está pasando de hombre con hombre, mujer con mujer, y buscando ellos hacer sus propias reglas, va contra la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña también que en aquellos tiempos había ciudades como Sodoma y Gomorra que recibieron un juicio de Dios. Y todo lo que ha venido pasando, si tú estás leyendo Tiempo con Dios, tú te vas a dar cuenta que todos estos reyes que estaban ahí y desobedecían lo que Dios les ordenaba, venía juicio. Si tú te das cuenta que lo que Dios dice se ha venido cumpliendo en todos esos reyes y personas que están ahí. Por eso la palabra es verdad y Cristo viene pronto. Entonces, si necesitamos perdón de Dios, yo te quiero decir, la buena noticia es que Dios te ofrece un perdón total. Dios quiere perdonarte, Dios quiere que nos arrepintamos,
Dios quiere que vengamos a Él, y es mejor que lo tomemos en serio y no estemos echándole culpa a otra persona. Hice eso porque la culpa del otro, hice porque mi papá, porque mi mamá, porque mi tío, porque mi padrastro, porque mi maestro, o porque mi novio o mi novia, porque me engañó, por lo que sea. No podemos justificarnos. No hay justificación en todo esto. Entonces tenemos que venir a Él. Y sabes que en Hebreos 8:12 dice así: pues tendré misericordia de sus iniquidades, o sea, sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios nos está dando una enseñanza, y cuando hablamos de perdonar, yo te quiero decir algo. Una de las costumbres que tenemos nosotros, cuando una persona nos ha hecho algo y decimos te perdono, pero siempre lo estamos sacando. No es cierto. ¿Te acordás? ¿Te acordás que vos hiciste eso? ¿Te acordás que vos hiciste aquello? Siempre estamos recordando eso, pero con Dios, ¿sabes qué? Dice que nunca más me acordaré de sus pecados. Por eso esta noche yo te quiero decir, es una noche donde tú puedes venir a Él y pedirle perdón. Estamos hablando que necesitamos el perdón de Él. Y en el Salmo 32, 1-2 dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona de la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría. ¿No ves? Es una alegría. Dios quiere esta noche darte a ti realmente que disfrutes su presencia, que disfrutes cada día las bendiciones que Él te quiere dar, y que tú te levantes y que no tengas temor para hacer luz y para hacer bendición donde quiera que tú estés. Él quiere eso para ti. Él no quiere gente sentada aquí. Él no quiere gente que tenga Biblias de todos colores. Hoy hay Biblia al minuto, Biblia no sé qué. Pero yo te quiero decir algo. Dios quiere un ejército que se levante y que sea testimonio en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que estés, que seas testimonio. Pero no podemos ser útiles en las manos de Dios si hay algo que donde tiene, como la falta de perdón, como la amargura, o como la mentira, o muchas cosas más que podemos tener nosotros. Pero hoy es el tiempo de decir: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. ¿Qué te parece? Que esa cuenta que está ahí escrita, todos los pecados, Dios los toma y dice: ya, cancelado en Cristo Jesús. Pero sabes que el perdón que estamos hablando tiene su inicio, tiene un acontecimiento real que pasó hace más de 2000 años. Yo te quiero decir, ponete a pensar esto que te voy a decir, y me decís si te costaría perdonar o no. Te lo voy a decir. Una injusticia llevada a cabo por fines políticos que hicieran eso. Destrucción envidiosa de un hombre por la buena influencia que ejercía sobre los demás. Ser vendido por dinero por alguien en quien tú confiabas. Traición de un íntimo amigo quien en momentos de peligro niega que te hubiera conocido. Ser golpeado y escarnecido solo por un rato de diversión. Permitir que se condene a un inocente a una de las más crueles muertes jamás imaginadas. Burlarse de una persona mientras sufre un horrendo tormento. ¿Sabes quién fue este? Jesús. Todo lo que te dije, todo eso lo hicieron a Jesús cuando fue a la cruz por ti y por mí. Por ti y por mí. Jesús, el Hijo de Dios, es la única persona inocente, fíjate, que jamás haya existido y fue condenado por amor a ti, por amor a nosotros, porque era la única manera de que el juicio de Dios se descargara sobre Él, para que tú y yo, a través de esa victoria que Jesús obtuvo en la cruz con su muerte y su resurrección, pudiéramos obtener la salvación, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Jesús, cuando vemos que Jesús es un ejemplo, que a pesar de todo lo que pasó, de que lo engañaron,
de que el juicio político que hicieron, él siempre siguió amando a la gente y ofreció la amistad. Y también al final, cuando los soldados lo clavaron, él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es un ejemplo, chicos. ¿Perdonarías tú esto? A veces no podemos perdonar porque, ¿por qué? Porque el chico que te gustaba o la chica que te gustaba amarró con otro y odias al otro, al que te lo quitó. Pero yo te voy a decir algo. Definitivamente, hoy, esta noche, es una noche que podemos decir: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Él llevó sobre él los pecados cometidos por nosotros y experimentó lo que era apartarse de la gloria de Dios. ¿Sabes que Jesús hubo un momento en que dijo: porque Dios no puede estar donde está el pecado, porque Él es santo? Y dice que en un momento Él dijo: ¿por qué me has abandonado? Fue el momento más crítico de Jesús ahí, cuando estaba. Y yo te quiero decir algo: si nosotros no obedecemos, definitivamente vamos a caer en una situación de que vamos a decir, vamos a pelearnos con Dios, vamos a decir: ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no evitó? ¿Por qué Dios no me dio instrucciones? Dios te está dando instrucciones todos los días. ¿Sabes que todos los días Dios quiere darnos instrucciones? Si todos los días tú estás en la palabra, dice que el principio de la sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios. Y la inteligencia viene de Dios. La palabra te hace sabio para que no cometamos los errores que día a día podemos estar cometiendo por querer vivir en nuestra propia inteligencia. Y por eso también en Mateo, fíjense, cuando estamos hablando de perdonar, el mundo dice que no perdones. El mundo dice que esa persona tiene que ser castigada, y eso no es así. ¿Sabes que Jesús dice aquí también en Mateo 6, 14, 15 que leímos: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Nuestra responsabilidad es perdonar y dar lugar al Señor que se ocupe de los demás. ¿Qué dijo Dios? Mía es la venganza. Mía es la venganza. Deja que Dios tome eso, y responsabilidad es de Él. Nuestra disposición a perdonar es ilimitada, ilimitada. Si nos resistimos a perdonar a quien nos ofenda, como resultado vamos a esperar, vamos a tener consecuencias lamentables, pues el rencor afecta nuestra vida de oración. No podemos, chicos, no podemos tener una vida de oración. Dios no nos puede escuchar si nosotros no estamos ahí. Y en Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, fíjate, si estás presentando tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos tener una vida positiva, chicos, de oración, y a la vez tener amargura en nuestro corazón. Afecta nuestra adoración, afecta nuestro testimonio, afecta nuestro propósito de ofrendar, impide nuestro crecimiento espiritual y afecta a quienes nos rodean también. Efesios 4:13 es otro principio que Dios quiere para ti y para mí. Pablo les escribe a los efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero si nosotros no confesamos nuestros pecados a Dios, definitivamente el crecimiento a la madurez de Cristo no va a pasar. No vamos a pasar. Estamos siendo aplazados ahí, y no podemos tampoco ser útiles en la obra, porque el mismo diablo nos engaña. Fíjate que la actitud de haber perdonado a otras personas es que ya no lo veremos como antes. El rencor será reemplazado con nuevas actitudes a esa persona.
Trataremos de entender por qué actuaron como lo hicieron. Y también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, dejando atrás nuestro pasado, olvidando lo que queda atrás. ¿Saben que así se va a llamar el retiro? Así se llama el retiro, ¿eh? Dejando, no volviendo atrás. Así se llama. ¿Cuánto van a ir de retiro? Ya está terminándose la fecha de inscripción, chicos. Así que hoy, por favor, háganlo. Entonces, miren, tenemos que dejar atrás nuestro pasado y ponerlo en Dios y vivir hoy tomados de la mano. Tiene que haber un arrepentimiento sincero, y es lo que dije hace un principio, 1 Juan 1:9, confesar nuestros pecados y Cristo nos perdona. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17, ¿se acuerdan? ¿Se la aprendieron ustedes también? De manera que si estamos en Cristo, ¿qué dice? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo y tienes que ponerte a cuenta con Dios, esta noche es tu noche. Y si tú has venido esta vez u otras veces y tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el tiempo de salvación para ti, porque Dios perdona todo pecado. Quizás has pensado que lo que has hecho Dios no te lo puede perdonar, pero Él pagó en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y por eso el Salmo 32, 1, 2 dice lo que leímos hace un momento: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida total transparencia. Así que si conoces a Jesús, Él va a hacerte libre y va a hacer de ti, vas a ser instrumentos útiles en sus manos. Yo no sé cuántos de ustedes han estado compartiendo el Evangelio en esta semana. Bien poquito, ¿verdad? Yo te quiero decir, ¿sabes una cosa? El propósito tuyo y mío es ser luz. Los estudios, la familia y todo lo que tenemos son medios que Dios ha dado para poder afectar este mundo. Pero no podemos dejar a un lado para lo que Dios te ha dado a ti, la salvación también. Nos envió a ser testimonio, no solamente a quedarnos sentados. Hablamos de que podemos caer en ser religiosos nada más. Si tú y yo solamente estamos aquí, quizás estás líder de un grupo, quizás vas a dar el estudio, quizás tú llegas al grupo, pero nunca compartes la palabra, nunca hablas de Cristo. Yo te quiero decir algo: tengamos cuidado de no caer en religiosos y creer que somos buenos porque tenemos a Cristo Jesús. Pero hemos estado viendo aquí en la palabra de Dios que Él quiere obediencia, obediencia más que sacrificio, obediencia. Así que, jóvenes, esta noche, si tienes resentimientos con alguien que te ha ofendido, ponlo en el trono de la gracia de Dios esta noche. Recordar que Dios perdona todos nuestros pecados y que si perdonamos, Él nos perdona. Sé misericordioso y amable con todos. Inclina tu rostro, tu cabeza, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, cuando venimos a tu palabra, que es verdad, esa palabra que es viva y eficaz y que penetra, Señor, lo profundo, los tétuanos, todos nuestros pensamientos, Señor. Y tú nos traes, Señor, a esa verdad. Por favor, Señor, esta noche, abre la mente espiritual de estos jóvenes, en el nombre de Jesús. Señor, que esta noche, si hay alguien, si tú estás aquí y tú no has perdonado, no has podido perdonar por las ofensas, por los daños que te han hecho, por tus padres, qué sé yo, tu maestro, tu amigo o amiga, un novio o un exnovio o una exnovia, yo te quiero decir algo esta noche. Esta noche es una noche donde tú puedes, ahí donde estás, pídele perdón a Dios.
Pídele perdón a Dios, pero sé libre de toda amargura. Sé libre de todo resentimiento, de todo rencor. No lo sé cómo estás, si tienes rencor con tus padres, con tus padrastros, con tus abuelos, con tus tíos. No lo sé si hay un rencor contra ellos y estás resentido y te comportas rebeldemente porque tú crees que con eso estás haciendo correcto. Yo te quiero decir, solo como dijo el salmista David, contra ti, solo contra ti he pecado, oh Dios. Ese pecado es para Dios, es contra Dios, y eso Dios esta noche quiere sanarte, quiere que perdones, quiere levantarte, quiere restaurarte para que tu vida sea una vida que refleje a Cristo Jesús. Ahí donde estás, si tú tienes que pedir perdón a Dios, hazlo. Y si tú tienes que luego, después de eso, que el Espíritu Santo te mueva, que el Espíritu Santo te traiga también ese arrepentimiento, y tienes que ir donde tus padres y pedirles perdón y ser agradecidos, porque ellos son los que te sostienen, porque Dios les provee para ti. Si tú no has pensado en eso y has murmurado quizá contra tus padres, pídele perdón a Dios, porque tu pecado es contra Dios, porque Él te dio esos padres a ti. Y si tú has tenido ese resentimiento con una amiga o un amigo, o quizás un novio o una novia, yo te quiero decir esta noche, perdona. Tú no puedes hacerlo. Quizás me digas, así como ese hombre que salió en la televisión, que su hija muere cuando estaban soterrados, y luego él dice que perdona a los que estallaron la bomba y que va a orar por ellos esa noche y siempre, para que la misericordia de Dios le llegue. Y diga, yo no puedo, tú no puedes, ni yo puedo, pero con Cristo sí lo podemos hacer. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, esta noche obedece. Obedece. Si tienes raíces de amarguras que contaminan y has contaminado a otros llevando ese resentimiento que tienes con esa persona y poniendo a otros contra esa persona, yo te quiero decir, perdona. Perdona. Y si tienes que a la persona que tú has ofendido quizás, como dice la palabra, si tú traes una ofrenda al altar y alguien tiene algo contra ti, déjalo a un lado y ve y pide perdón y arregla eso. Dice, enójate, pero no peques. Enójate, pero no peques. Eso quiere decir que no voy a agarrar resentimiento contra otra persona, no voy a agarrar rencor. Y dice, arregla esa situación antes que la noche llegue, porque Satanás va a tomar ventaja. Y si tú tienes heridas, tú sabes muy bien cómo has estado sufriendo, cómo cuando te vienen esos pensamientos te ha quitado el sabor de la vida. Pero esta noche, ahí donde estás, dile a Dios, Dios, perdóname. Perdóname, Dios, porque no he podido perdonar. Pero ahora esta noche quiero sanar mi alma. Si el perdón es la medicina para mi alma herida, perdóname tú, porque he sido necio, necia. Pero esta noche quiero perdonar. Quiero perdonar. Yo quiero que toda raíz de amargura desaparezca de mi corazón. Ya no quiero estar amargado. Quiero poder entender el propósito para la vida que tú me has creado y la salvación que tú me has dado. Quiero ser útil en tus manos, instrumento, ser luz. Que mi lengua sea lengua de sabio. Que cuando hable, hable para bendecir y no para dañar, ni llevar quejas, ni chismes. Señor, esta noche te digo, soy débil, pero esta noche sana mi corazón, limpia
límpiame. Tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme. Cristo es mi abogado. Esta noche, chicos, esta noche es una noche de victoria para tu vida. Y como te digo, lo que dice, si alguien tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Si tú tienes que hablar con tus padres y pedirles perdón, ve y hazlo esta noche. Ve y dale gracias por todo lo que te han dado, por todo lo que te dan. Y si tú has sido demasiado exigente, también eso es avaricia, porque no estás contento con lo que tienes. Pero esta noche, que sea una noche de libertad para ti. Señor, gracias porque tú estás obrando. Tú estás haciendo esa obra, Señor. Y si hay alguien aquí esta noche que no tiene a Jesús en su corazón, yo te quiero invitar y decirte, solamente en Cristo Jesús hay victoria. No es por nuestra fuerza, sino es por la fuerza y el poder del Señor que podemos hacer esto. Si tú no tienes a Jesús esta noche, mientras todos están orando, yo te invito que esta noche le entregues tu vida a Jesús y empieces una nueva historia para tu vida, siendo hijo de Dios, porque solamente cuando venimos a Cristo podemos ser hijos de Dios. Si tú estás aquí, yo quiero orar contigo. Y si tú no tienes a Jesús esta noche y quieres recibirlo, ahí donde estás, mientras todos oran, levanta tu mano donde estás diciendo, yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. Si tú estás aquí esta noche y tú no tienes a Jesús, esta noche tú puedes cambiar el destino de tu vida. Y si no es así, yo te quiero decir, chico, levántate con poder esta noche y llénate del Espíritu Santo, y cada día busca el rostro de Dios en tus devocionales. Busca la dirección de Dios, que cada día Él quiere darte dirección para que no tropieces, para que no caigas, para que podamos ver las estrategias de Satanás que te quiere destruir, para que podamos ver lo que la carne quiere hacer. Y la única manera de vencer la carne es andar en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu se requiere obediencia, conocimiento de Dios, conocer a Dios y obedecer su palabra. Eso es lo que te pide Él ahora esta noche. Gracias, Señor, porque esta noche tú has hecho algo nuevo. Tú estás sanando corazones, Espíritu Santo. Ministra, Espíritu de Dios. Sana, Señor, esas heridas del alma. Quita, Señor, esos rencores. Quita, Señor, esa rebeldía en esos corazones ahora, en el nombre de Jesús. Quita todo temor. Quita toda angustia. Señor, esas dudas que tú no los puedes perdonar, quítalo ahora. Son pensamientos del diablo. Porque tú diste tu vida por esta juventud. Tu sangre, Señor, es el costo. Es lo que nos limpia. Señor, gracias porque tú eres fiel y tú no nos abandonas. Gracias por ese amor tan grande, Señor, que tú lo alto, ni los ángeles, ni lo profundo, ni el hambre, ni nada nos puede separar de Él. Señor, ministra ahora, Señor, a estos chicos, y que estos chicos hoy puedan sentir tu presencia y que se levanten, Señor, en obediencia. Señor, que vean que Cristo viene pronto y que cuando tú vengas, Señor, estemos listos haciendo lo que tú nos has mandado hacer. Señor, que ninguno se pierda por lo que tú has orado, que nadie se pierda de lo que tú diste. Señor, que ninguno de estos jóvenes se pierda, que estos jóvenes, Señor, sean un testimonio fiel como hijos de Dios. Bendigo, Señor, sus familias, bendigo sus hogares. Señor, provee el trabajo, provee, Señor, ese pan en esas mesas, y que el vínculo perfecto, que es el amor, sea el que gobierne ese hogar, Señor. Ponte de pie para orar al Señor. Un altar donde puede morar. Oh, sí, Señor. Tu dulce presencia. Ven y toma todo
que sea